tenemos la última clase presencial y la siguiente semana todavía tenemos clase. Ya me dijeron así que pues teníamos esa confusión si empezaban exámenes la otra semana, pero no, esa es para la siguiente. Finalizamos casi a fin de mes, entonces ya no tenemos mucho de qué platicar. Quedaron pues allí algunos aspectos importantes rezagados, pero recuérdense que en el examen final viene todo el contenido. Tiene una ventaja, tienen 10 puntos para los que sí trabajaron, ¿verdad? Y los que no trabajaron, pues ya no, ¿verdad? Entonces, ya les devolvieron sus protocolos, eso les va a servir para el futuro, aunque no lo crean. A mí me lo robaron, les cuento, no lo presten, porque yo se lo presté a una amiga y se lo robaron, me dijo. Entonces ya, y era máquina de escribir y cómo me oyó. Pero bueno, aprendemos ahí. Bueno, hoy les quiero platicar un poco de varios aspectos que ya vimos, pero esta charla la dimos para el Instituto de Derecho Notariado. Es en sí generalidades del Archivo General de Protocolos, pero como tenemos varios registros y algunas unidades, ¿verdad?, que se relacionan con el ejercicio de la profesión. Entonces, algunos aspectos van a decir esto, pues sí, ya lo vimos, pero qué bueno que se recuerden, porque al momento de ejercer el notariado se les olvida, y entonces ahí está el inconveniente. Pero vamos a empezar. Primero, pues, ¿cuál es el fundamento del Archivo General de Protocolos? Es el artículo 78 de nuestro Código de Notariado. ¿Qué funciones tiene? Registrar los mandatos judiciales en Ticari, pero realmente pues son todos los mandatos especiales, judiciales y generales. Recibir y conservar expedientes de jurisdicción voluntaria. También está la unidad que se encarga de la recepción de los testimonios especiales, que es parte de nuestras obligaciones notariales que están contenidas en el artículo 37 de nuestro Código de Notariado. De las escrituras públicas que autorizan los notarios. Pero aparte están las obligaciones que ya sabemos nosotros que están contenidas en el artículo 37 de nuestro Código de Notariado, que son los avisos de cancelación y los avisos trimestrales, y precisamente el día de mañana es el fin de trimestre. Les platicamos también con los nuevos juramentados, así que si Dios nos sigue tratando la vida, la salud y el trabajo, ahí vamos a estar con ustedes seguramente. Y también, pues, les digo, el 90% de los que salen en la publicación, que está contenido también en el artículo 37, son notarios que hagan apertura, pero no cumplen con su aviso trimestral, algo tan simple. Entonces, si nosotros pagamos apertura, aunque no calculemos, sí o sí tenemos que presentar avisos de cancelación. Eso que no se les olvide, porque el 90% de los que salen ahí es por eso. Realmente creo yo que es porque no manejamos fechas, no manejamos calendario, y recordemos que el ejercicio de la profesión notarial sí es bastante estricta, ¿verdad? Y es sumamente formalista, entonces tenemos que cumplir. Hay un servicio que es de consulta a distancia, que es un servicio especialmente para los notarios, ¿verdad?, donde ellos pueden incorporar aviso trimestral y su aviso de cancelación, pero no pueden presentar testimonios por el tema del impuesto, es por eso. Pero hoy precisamente platicábamos con el presidente del instituto para ver qué pueden promover, ¿verdad? Hay una mesa de registradores para que se pueda promover la presentación del pago de este impuesto notarial, porque recordemos que el fiscal sí ya lo podemos pagar así, de manera electrónica, pero el notarial no. Entonces tenemos ese inconveniente. Afortunadamente creo que se ha manejado muy bien porque no se han hecho colas afuera, pues el presidente anterior de la corte anterior, Oscar Cruz, consiguió el espacio del archivo un nivel más que permitió que se ampliara todo el primer nivel para poder recibir a la gente, ¿verdad? Ya no pasara sol y lluvia, ¿verdad? Hoy frío, ¿verdad? Porque hoy amanecimos pues 2 grados menos, pero es parte del servicio, entonces ya no ven así como aquellas colas, pero siempre se hace cola en febrero, que es el cuarto aviso trimestral que se recibe, y el índice.
eso es lo que genera pues que se cuestione un poquito más. Están pues varios jóvenes del colegio de abogados que ellos, ¿por qué ellos tienen que revisar primero? Porque ellos tienen que calificar, bueno, de verificar, mejor dicho, el impuesto, el pago del impuesto, esa es la obligación que ellos tienen. Y posteriormente pues ya pasan con los jóvenes de oficinistas del archivo para ver, determinar, ¿verdad?, el instrumento, el testimonio especial que están presentando, y ya pues si hay multa, pues nos mandan a pagar multa. Y afortunadamente pues ahora que la multa está algo alta, porque 25 quetzales por cada uno, ¿verdad?, ya sale bastante carito. Antes eran 2 quetzales, pero se ha logrado que se incremente el plan de prestaciones del colegio de abogados, porque recordemos que ese timbre notarial va a dónde va, quién recibe ese ingreso, el colegio de abogados. Entonces esto ha permitido, esa exigencia ha permitido que un plan de prestaciones ya no esté en rojo, sino que esté en verde, ¿verdad?, para que todos los que van a ser pensionados, porque nosotros vamos a tener ese derecho cuando pues tal vez ni siquiera nosotros, ¿verdad?, pero sí nuestras familias, ¿verdad?, van a recibir una pensión, aunque sea módica, pero es una pensión. Hoy en día pues cualquier dinero es bastante importante para cuando falta un padre o una madre, ¿verdad? Entonces, para ese es el fin. Les cuento todo esto pues que a veces desconocemos a dónde va a parar el dinero, ¿verdad? Va a parar a nosotros mismos al final. Y hay pues un proyecto que me comentó la presidenta del Colegio de Abogados que tiene para que se reciba de cierta manera nosotros como colegiados, pero también recordemos que somos 46,000 Hidalgo, o sea, la verdad que colegiados ya. Yo soy 9,000 Hidalgo y ya le digo, me preocupo porque realmente sí, ya van todos 46,000. Entonces, ahí sí que son 12 universidades, ¿verdad?, que tienen facultades de Derecho y que tienen ejercicios. Bueno, ¿qué más ve el archivo? Los protocolos que se depositen por fallecimiento, impedimento o ausencia del notario respectivo. El tema del fallecimiento de un notario, es importante que los notarios tengan al día su protocolo, el protocolo a su cargo, ¿verdad? Presenten los testimonios correspondientes y no tengan faltantes. ¿Por qué es importante? Porque para poder percibir una pensión o para que nuestras familias perciban, ¿verdad?, ese dinero. Entonces, para que lo consideren, ¿verdad?, y lo tomen en cuenta. Si nosotros como notarios somos irresponsables, nuestra familia no va a recibir una pensión. Yo he visto, de veras, yo he visto personas, familias de notarios que han ejercido la profesión durante mucho tiempo, pero con un testimonio que les falte tienen que ponerlo al día, ¿verdad? Pero por lo general no solo les falta uno, entonces ese es el problema, tienen que ponerlo al día para poder percibir una pensión. Bueno, el fundamento de las funciones que tiene, atribuciones que tiene el director del Archivo General de Protocolos es el artículo 81. Vamos a dar unas palabras ahí. Gracias. Buenas noches. Saludarlos. Tuve el tipo de conocimientos en algún momento. Y bueno, hoy venía a comentarles. Sé que ustedes están próximos ya a cerrar y es una meta que creo yo que muy anhelada para muchos santarristas, ¿verdad? Hay muchos estudiantes. Se les ve a ustedes con esa gran motivación que quieren cerrar. Sé que no tienen esa motivación para nada. Sé que va muy bien, así que pues hoy el Instituto de Educación de Privados está próximo a iniciar el curso. El curso inicia este sábado. Tenemos 2 modalidades de curso, modalidad virtual, modalidad presencial. El curso es lo más accesible económicamente hablando y tiene un costo de 150 de inscripción y 350 mensuales. Tenemos, repito, las 2 modalidades. Ustedes se pueden incorporar y también tenemos el curso para el mes de enero. Obviamente hay que estar preparados, ¿verdad? Ustedes están a días ya de cerrar su pecho y es también
que puedan participar para el sorteo de una beca. Obviamente, pues hay que premiar ese esfuerzo que están haciendo. Y también quiero decirles que el día de mañana vamos a estar sorteando la beca y también un paquete de leyes. ¿Sí? Ustedes se lo ganan, pues enhorabuena, ¿verdad? Estamos ubicados a la vuelta de la Corte de Constitucionalidad, en la sede del Colegio Belga, en zona 1. Así que si ustedes pues, quieren inscribirse ahí, están cordialmente invitados. Maestra, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad y perdón por haber Muy bien. Es importante, la verdad, prepararse. Ahorita que ustedes están así con aquella emoción, terminar de estudiar, ¿verdad? Y prepararse de una vez para sus exámenes técnicos profesionales. Porque si ustedes de verdad dejan de estudiar, pasa el tiempo. Bueno, continuamos con nuestro tema. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones que tiene el director del Archivo General de Protocolos? Acá pues se proyecta que practicar la inspección y revisión de los protocolos de los notarios que residen en la capital y municipios del departamento de Guatemala. Realmente el organismo judicial, la presidencia del organismo judicial nombra asesores en toda la República de Guatemala que realizan esta función del director, porque imagínense, 46,000 no va a poder realizar él. En ejercicio unos 25,000, 30,000, definitivamente no tiene la capacidad una persona. Entonces se nombran asesores en toda la República para cumplir con esta función. Entonces en cada departamento hay una delegación del Archivo General de Protocolos que va a revisar, digamos, los notarios que viven en ese departamento. Y pues los van a citan en la revisión ordinaria el año anterior. Ahorita pues están revisando el año 2024. El otro año, por ahí, por marzo, empiezan a citar para el 2025. ¿Por qué hasta marzo? Porque la ley señala que el notario tiene que cumplir, primero con el trimestre tiene que cumplir su cuarto aviso trimestral, tenemos que cumplir con esta fecha. Segundo, el estado del protocolo. Entonces, digamos, como a mediados de febrero, ¿verdad? Tienen que cumplir con estas obligaciones. Y ya empiezan a hacer las cosas. En la ciudad capital pues hay bastantes asesores que ven, pero ya creo que el archivo se volvió insuficiente, ¿verdad? Porque son demasiados coordinados. Y pues esto es así como la beca que se van a ganar. Se les cae ahí el numerito y ya lo citan, ¿verdad? Entonces, algunos se asustan, ¿verdad? Porque sienten que van a un privado realmente al momento de la revisión. Pero es de lo más normal porque está en la ley, ¿verdad? El contenido, qué formalidades van a revisar, y pues ya nosotros ya vimos algunas, ¿verdad? Pero realmente eso es lo que ven, formalidades que las diseñan. ¿Qué otra atribución tiene el director del archivo? Extender los recibos de los documentos y avisos que reciban de los notarios, ¿verdad? En la misma fecha de su recepción. Entonces, él va a extender unos recibos de los comprobantes, los documentos, los avisos de documentos provenientes del extranjero, también los expedientes de jurisdicción voluntaria. Entonces ahí, digamos, el archivo se ha ido modernizando en este sentido. Anteriormente los expedientes de jurisdicción voluntaria realmente no son muchos los expedientes, son como 100,000, pero eso es muy poquito. Y les voy a contar por qué, porque muchos son rectificaciones de nombre, rectificaciones muy bien, rectificaciones de partidas, que realmente los hace ¿verdad? Pero que nosotros tenemos como notarios esa facultad, ¿verdad? De llevar los trámites que vimos en el semestre pasado. Pero como la ley nos señala un plazo, los notarios lo dejan al tiempo. ¿Y qué sucede? A veces los notarios fallecen los interesados, y los herederos, por ejemplo, casi son procesos sucesorios, llegan a buscar el expediente y el expediente no está. Ese es tema de tesis, ¿saben? Miren qué les estoy diciendo. Debería existir un registro de jurisdicción voluntaria, pero un control, como existe en el protocolo, ¿sí? Una numeración debería existir. Porque realmente creo yo que vulneramos derechos, bienes y vidas, ¿verdad? De personas que han confiado a nosotros como notarios y que independientemente no
no hayamos sabido pactar los honorarios o que no nos hayan pactado los honorarios desde el inicio o que no nos hayan pagado, cancelado estos honorarios, nosotros vamos a tocar estas vidas, ¿verdad? Ay, hay un montón de historias. Yo le digo al joven que ve las clínicas, ahora qué historia me vas a contar. Cuando le digo, mire, de veras, ahí hay cada historia interesante, pero interesante en relación más que todo testamento. Pero bueno, esa es otra de las funciones que tiene el director del archivo. Ahí viene pues el registro de poderes, modificación, revocatoria de los mismos en un orden cronológico para que pues, sea un libro especial. Realmente es registro electrónico, se lleva de manera electrónica, es un sistema que nosotros tenemos y que al día de hoy ha funcionado muy bien. Se han ido haciendo mejoras, siempre hay algunas situaciones que nosotros tenemos que ver cómo solventamos, pero nosotros llevamos, ahorita vamos técnicamente, creo que estamos por casi el 90,000, casi por ahí, 85,000, o sea, de documentos que han ingresado en el año. Creo que este año, calculo que tal vez llegamos a los 100,000. Entonces, ¿qué nosotros registramos en poderes? Voluntades. Dice, mire, pero ¿por qué ustedes no sacan minutas de cómo deberíamos de hacer un mandato especial? No, porque nosotros registramos voluntades. El registro de la propiedad registra bienes. Para ellos sí puede existir una minuta. Es mucho más fácil, pero nosotros no. Las voluntades no son cajoneras, son distintas en cada persona, ¿verdad? Y no todos van a querer lo mismo, y no todos les va a servir para lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso no podemos realizar minutas. ¿Qué otra función tiene? Dar parte a la Corte Suprema de cada infracción, en el artículo 37, ¿verdad? Esto pues es la famosa publicación, que van a salir. ¿Cuántos días tiene el archivo para hacer la publicación? Artículo 37, pues, ¿cuántos días tiene el señor director para realizar la publicación? No, eso es para cumplir con las obligaciones, pero él tiene un plazo que cumplir para sacar la publicación, emitir la publicación en un diario y decir que es. Ese artículo 37 es larguito, pero dice un montón. Muy bien, 10 días hábiles. Entonces, si el fin de trimestre es mañana, contamos los 10 días hábiles y ahí está la publicación famosa, donde salen por lo general más de 3,000 notarios. Fíjense que esta exigencia realmente la hicieron como en el año 2004, pero por alguna razón la escribieron, me imagino que por cuestiones puramente políticas, porque ahí hay notarios famosos, hay notarios diputados, hay de todo. ¿Qué sucede? Entonces, ahí por el año 2012 se empezó a exigir que el cumplimiento se cumpliera el artículo 37. Entonces, la directora de ese entonces tuvo todo el apoyo de la Corte Suprema y sacaron la famosa publicación. Miren, eran mares de gente, nos dio medianoche y eso eran desorden, gente realmente como que hubieran borrado chip, no sabían cuánto tenían que pagar de impuesto, pagaban de más, era un caos. En lugar de pagar el timbre notarial, colocaban timbre fiscal. Miren, pobre los procuradores, pero sí, al inicio sí les costó bastante. Y a mí me daba penita porque decía, estos timbres ya no le van a salir. Y gasto un montón. ¿Qué va a ir a justificar? 300 quetzales tal vez para uno no es tanto, pero para un procurador sí, porque a él se lo van a cobrar. Entonces, era bastante complicado el cumplimiento de esta obligación. Pero la única autoridad que puede sancionar es la Corte Suprema de Justicia. Ellos, a través del artículo 101, son los únicos que pueden sancionar a los notarios. Y siempre debe de existir pues un debido proceso, ¿verdad? Como nosotros los notarios siempre sabemos hacer. Bueno, ¿cuál es la primera obligación que tiene el notario? Primero, pagar el derecho de apertura, que ya lo vimos nosotros. ¿Cómo lo puede realizar? Lo puede realizar en línea o lo puede realizar de manera presencial. Si lo realiza en línea son 50 quetzales, si lo hace de manera presencial son 55. ¿Por qué? Porque 5 son de un formulario. Este es el acuerdo, este lo tienen que conseguir, porque ahí están todos los, cómo deben de pagar y cuánto deben de pagar, ¿verdad? Este acuerdo
puede venir en el examen. Entonces, síganos. Son como 2 hojitas, pero tiene bastante contenido. Bueno, el pago en línea, este servicio es exclusivo para los notarios y es una consulta a distancia que está en el portal del servicio electrónico. Bueno, acá pues se puede escanear el manual del usuario consulta a distancia. Ustedes deberían de tenerlo ya. Ustedes mentalícense que van a graduarse, ¿verdad? Leanlo ustedes, tengan esa visión de que se van a graduar, pero primero el conocimiento, ¿verdad? Es poder, el conocimiento es poder. Bueno, los comprobantes son así, los que han procurado, ya los conocen, ¿verdad? Yo creo que aquí, ¿quiénes han procurado? Yo algunos sí los he visto. No puede ser que solo tenga dos, no puede ser. Bueno, este ya tema ya se lo saben, ¿verdad? Bueno, el registro electrónico de poderes, el fundamento, el artículo 78 y 81, ¿verdad? Que lo acabamos de ver, y el acuerdo 38-2004, que es la creación del registro electrónico de poderes. Anteriormente, fíjense que se llevaban a través de unas tarjetas ese registro. Unas tarjetas y anteriormente era un sello. Era un sello. Y posteriormente unas tarjetas. Y en el 2005, pues, fue que empezó, como en noviembre, el registro electrónico de poderes ya se llevó de una manera electrónica. ¿Y qué servicios prestan? Registran poderes especiales generales y judiciales, segundos y subsiguientes testimonios, modificaciones, revocatorias, sustituciones, renuncias, cancelaciones, etc. ¿Qué sucede? Algunos notarios que, por ejemplo, prestan sus servicios a los usuarios, llegan y van a salir del país y han extendido un mandato, pero llegan y necesitan inmigración y presentan un segundo testimonio y después llegan un tercer testimonio, pero no es necesario, con una certificación pues podemos subsanar de esta manera, ¿verdad? Bueno, ahí está la emisión de las certificaciones. Estas son las plantillas que, digamos, esta es una hoja de seguridad y en las cuales pues se ve a lo lejos, ¿verdad? El registro, la plantilla y la certificación. Nuestro cliente más frecuente ni saben quién es. No, casi. No, el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que más nos pide certificaciones. Entonces, el señor presidente indicaba ayer que cada mes amonestan aproximadamente 25,000 años. Es mucho. Multiplíquenlo por los meses, o sea, son bastante notables amonestados, ¿verdad? Entonces, él llamaba pues a la conciencia, ¿verdad? Que se realizara pues lo que les decía, ¿verdad? Que es de ordenarse uno como notario, ¿verdad? Manejar ahí las fechas, no delegar mucho, porque a veces, ¿qué pasa? Presentan los avisos mal. Entonces dicen, es que el procurador se confundió. El procurador no tiene la fe pública, el notario es el que tiene la fe pública. Entonces, si saben el listado, responsabilidad suya, ¿verdad? Hay que ver que estamos firmando. Bueno, las suspensiones más comunes las vamos a ver rápidamente porque ya las vimos. No aparecen las firmas de los otorgantes, testigos si son testamentos. Que omitamos nosotros uno de los requisitos fundamentales es que ese instrumento público va a ser sujeto de nulidad sí o sí. Entonces, si alguna parte interesada se siente afectada, sí o sí, lo puede impugnar y lo van a dar con toda la razón del mundo, igual un testamento. ¿Qué sucede? Si un notario, el causante fallece y fallece el notario y resulta que no tiene la firma de los testigos, ¿quién va a ser el responsable, verdad? De esta falta de cumplimiento, ¿sí? Sí. Pero es la fe pública del notario y él dice aparecen firmas ilegibles.
Y fíjense que yo estoy en contra, y de hecho promoviendo una reforma a la ley donde no se acepten los testimonios transcritos, porque los testimonios transcritos en 1947 tenían un sentido, pero hoy en día no. Hoy en día es muy fácil, ¿verdad?, poder reproducir un documento. Y aunque sea la fe pública, el notario, pero miren ustedes, lamentablemente sí hemos visto que algunos testimonios resulta que no es lo que está indicando el notario. Con fe pública, les voy a poner un ejemplo. Ingresan un poder del 2023. Entonces nosotros buscamos digamos, si presentó el testimonio especial y resulta que el testimonio especial es una compraventa. Y sí, les digo, este es caso real. Entonces citamos al notario, lo hace supervisión notarial y resulta que no solo era ese año, sino que le citamos todos los años y resulta que en todos los años él tenía situaciones similares. Y él dice, es que me falsificaron la firma, pero no le falsificaron la firma. Como ven, ustedes ya aprendieron un poquito de orología, ¿verdad? No, son rasgos del notario. Yo digo, Dios mío, ¿por qué la gente hace esas cosas? ¿Cuesta sacar el título o no? ¿Cuesta graduarse o no? ¿Cuántos años de su vida están invirtiendo ustedes en estudiar? Para eso que ya no tienen práctica, porque vienen cuando teníamos práctica, pero otra cosa. Y es difícil, ¿o no? Para que ustedes vayan a echar a perder su carrera y su vida ahí. No, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Siempre debemos de actuar de manera honorable, ¿verdad? Porque nos costó el título, nos ha costado estudiar, le ha costado a nuestras familias, ¿verdad? Entonces siempre recuerden ustedes eso cuando vayan a ejercer el notariado. Tentaciones les van a aparecer. Y a mí me da mucha pena cuando yo veo notarios jóvenes cometiendo delitos, porque son delitos. El MP, pues por supuesto los va a citar. Los va a citar si pues ellos también tienen una saturación de trabajo, ¿verdad? Pero algunos sí, ellos investigan, ellos piden ustedes, y ellos no nos pagan porque ellos no les cobramos honorarios, pero como hay que cumplir, ¿verdad? Entonces les damos, ellos no pagan honorarios, pero realmente hay una saturación, una demanda bastante grande. Yo he visto gente mayor lograr ahí porque han perdido sus bienes. ¿Por qué? Por un mal notario. Y esos poquitos notarios nos afectan a todos, porque realmente, ¿de quién dudan ahí? De nuestra fe pública, de nuestra fe pública. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, el notario emitió el antenido y ponía antenido. Eso es algo frecuente. Yo digo que la emoción firman los comparecientes y todo, y firma el notario y se le olvidó el antenido. Pero acá, ¿cómo lo va a subsanar? Pagando una multa, porque así la Corte Suprema resolvió que mediante una multa paga 50 quetzales conforme a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, pues vamos a subsanar, ¿verdad?, esta omisión. Realmente, pues el ante mí es una antefirma, ¿verdad? Es una antefirma. Entonces, con una multa, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el registro de la firma y el sello. Entonces, aunque no se coloca el sello en todo, pero la firma sí. Y esa es la manera en que resolvió la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Que mediante una multa, y entonces esto es lo que cobramos y con esto pues ya lo ingresa. Yo sé que la opinión que no podrían colocar delante de mí, porque a veces dicen, bueno, lo ingresamos, pero yo ya presenté mi testimonio especial, me pueden. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes ya registraron, no lo pueden alterar. En cualquier registro, si es el registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro de PECO, ninguno. Una vez hayan ingresado un documento a un registro, no lo pueden alterar, ¿verdad? Porque si no, créanme que yo he visto también que les piden del MP hipoteca, ¿verdad? Entonces altera un documento y tal vez es por algo así, digamos, que mal dice, digamos, pero si alteramos un documento, y eso es lo que no debemos de hacer. Igual con los documentos provenientes del extranjero. Hay un QR y nosotros sí verificamos y vemos a veces una alteración, se lo suspendemos. Y créanme que ahí es como para que nos maten los usuarios, porque realmente un documento del extranjero es carísimo. Que venga el documento, que se realice la apostilla, entonces hay aspectos que no podemos enmendar los notarios, y lejos de ganar pierden los notarios porque literalmente echan a perder el documento. Entonces no hay que, aunque se hayan confundido en el documento del extranjero, te falta un dato, así se queda, ¿verdad?
hay que tener ahí juicio. El notario omitió dar fe. Esto también les pasa, ¿saben? Pero no es tan común como el corriente a mí, pero sí les ha pasado. Entonces, esto pues, recordemos que nosotros, esto sí es importante, tenemos que dar fe de que lo pedimos a los interesados, lo aceptaron y lo ratificaron. El notario omitió la advertencia de los otorgantes de presentar el testimonio. Esto también les pasa. Y de hecho tenemos la misma suspensión en la misma línea, pero realmente no debería de ir ahí porque son dos aspectos distintos. Acá sí hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad y pagan 50 quetzales de multa por la falta digamos, por no advertirle a los otorgantes. Voy a tratar de conseguirles estas sentencias, porque sí les va a servir para el futuro, igual para el examen, pero para el futuro también les va a servir. El notario no hizo constar de manera expresa la aceptación del mandatario. Fíjense que esto es bien importante. Y había a esos notarios que les gusta hacer TikTok y les gusta hacer videos. Pues había un notario, no decir el nombre. El notario venía y decía que por qué cobramos nosotros, que no es que cobramos doble. Él decía el documento proveniente del extranjero y la aceptación. Si son dos documentos, sí, vamos a cobrar dos documentos. Pero si él viene, hace la protocolización y la aceptación en el mismo momento, solo cobramos uno. Esa es la clave. Entonces, la aceptación y la protocolización en el mismo momento, ¿verdad? Porque nosotros cobramos por documento. Y sí debe de existir, sí o sí, la aceptación del mandatario cuando lo va a ejercer de manera gratuita. Esa es la clave. Está en el 1689 de nuestro Código Civil. Y eso es muy probable que también se los preguntemos. Si los días se los preguntamos, pero eso sí. El mandatario otorga, en temas de arraigo, no hace constar la aceptación. En esta también existe la obligación de que debe de aceptarla, porque hay un artículo que señala que lo puede hacer al momento de ejercerlo de manera tácita. Esa es la manera tácita. Esa la acepta porque lo ejerce el mandatario, pero estas dos son las excepciones de que no puede existir la aceptación de manera tácita. Debe de ser expresa, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos casos en los cuales debe de existir la aceptación del mandatario de manera expresa? Es cuando lo ejerce de manera gratuita y en temas de arraigo. Fíjense cuando se los estoy diciendo. Entonces, para que lean los artículos relacionados. Bueno, el notario autoriza, un impedimento temporal. Fíjense que esta también es la manera en la cual los notarios salen en muchísimo porcentaje alto, porque tienen impedimento para ejercer el notariado y siguen calculando. No se fijan, no presentaron sus obligaciones, siguen calculando. Por ejemplo, no les van a aceptar, si ustedes leen el artículo 37, están todas las consecuencias por no cumplir con el cumplimiento de las obligaciones notariales, que es la presentación de los mismos documentos que señala el artículo 37. No les van a vender especies fiscales, van a salir en la publicación, no les van a aceptar documentos en los registros mientras ustedes no lleven una certificación. Si los demás registros exigen una certificación, la van a tener que ir a pagar y vale 80. Entonces, son 80 quetzales más las vueltas que van a ir a perder, ¿verdad? Y además, si ingresan un poder, por ejemplo, en una fecha que no podían calcular porque tenían impedimento, no se lo van a inscribir. No se lo van a inscribir. ¿Por qué? Porque no podía ejercer el notariado. Es claro, ¿verdad? Bueno, por no pagar apertura, pues ahí ya sabemos nosotros el artículo 11. Y hoy llegó una notaria, precisamente en este caso. Aceptar, dice, no se aceptan estados, adiciones entre reemplonaduras después de haber sido suspendido para su inscripción. Todos los documentos se digitalizan. Es lo que les decía, una vez ingresa al registro, no lo podemos entregar. Entonces, pero el caso de la notaria es que llegó. Ella testó 3 veces el nombre Leslie, pero al momento de salvarlo, colocó testa Leslie, entre reemplonaduras, Leslie, pero de otra manera, pero solo lo hizo una vez. No, licenciada, tiene que ser 3 veces. ¿Por qué? Me dice, es la misma palabra.
porque son tres testados, son tres palabras distintas. O sea, aunque sea la misma palabra, pero son tres testados diferentes, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bueno, en temas de sustitución, no se indica que es parcial o total. ¿Por qué debe de decir que es parcial o total? Sencillamente, si nosotros sustituimos un mandato en una tercera persona, pero yo no indico que me reservo ese ejercicio, y si lo hago de manera total al momento de inscribirlo, el problema va a ser que yo ya no voy a poder ejercer esas facultades que me dieron. Yo ya las delegué. Entonces, o si lo hago parcial, eso sí debe de indicarse, ¿verdad? Como en la ley señala. Igual si voy a reservarme ese ejercicio. Yo cedo estas facultades, pero yo también las voy a ejercer, ¿verdad? Hay que indicarlo y ahí está el fundamento de ley. No hay claridad en la clase de mandato, créanme que esto es como el 50% de las suspensiones ahí. Dicen, pero no entiendo esta suspensión, llegan a decirnos. Pero realmente es porque nosotros denominamos el poder como general y con facultades especiales, o peor todavía, lo denominamos especial y con facultades amplias, ¿verdad? Entonces, ustedes, hay aquel que llegue allá y les suspendamos un mandato de ustedes, porque de verdad que se los he dicho un montón de veces. Las especiales están determinadas, están bien señaladas, están puntualizadas. Y las generales, yo puedo decir todas las actuaciones, y ya con eso es un general, ¿verdad? Todo. Y con frases como esta, para lo que tenga interés. Ay, amigos, los jóvenes, me voy a apurar. Las enunciativas y no limitativas, ¿verdad? Hoy sí vinieron todos, sí también. Tu foto, es que mi cámara no está buena. Solo para anotar los artículos. Ya vamos a compartir diseñadores. Sí, ahí está. Dice artículo 1702 del Código Civil y 190 literal N de la LOA. Y el otro dice artículo 1690 del Código Civil, artículo 193 de la LOA, literal C, y artículo 1686 del Código Civil. De ahí el artículo 1690 del Código Civil. De ahí el artículo Yo le voy a 190 dejar de la LOA, esta presentación. inciso B, C, F. Casi todo es un repaso. Reconocer parientes y firmas. Y eso ya se lo tienen que Separación saber. o divorcio. Ese. De ahí el otro, que es el artículo Tema de, bueno, el licenciado Escales trabajó todos los impuestos, en cierta parte, lo que haremos en relación a los datos, las terminaciones, pero no les tomen foto porque se las voy a dejar. Y esto, pues, del extranjero, pues es cosa que ya también se los di. Ejemplos, acá están avisos de protocolación, esto sí necesito que lo veamos bien. El artículo 40 de la ley del organismo judicial, veamos qué requisitos, qué sucede y qué multa, ¿verdad? Por favor, si no cumplimos. Los testimonios especiales, pues ya sabemos, el artículo 37, ya medio lo abarcamos ahorita también. Están todas las obligaciones que realmente... Y un ejemplo de una razón que ustedes pues ya hicieron su trabajo. La aplica, importante el impuesto, y cuál está contenido, la hora, ¿verdad? Y leamos pues también el artículo 42 del artículo. Entonces, para ver los requisitos especiales que tienen, aquí hay un ejemplo de un aviso de cancelación, un aviso trimestral, la revisión de protocolo.
La revisión de protocolo, pues ya medio platicamos también ahorita. También hay ¿cuál es el objeto? Lo que les dije, que es comprobar las formalidades, los requisitos formales, ¿verdad? Que se incluyó el notario. ¿Cuáles son? Esto necesito que también lo veamos. Observaciones con intervención de juez, sin intervención de juez, y las de la Corte Suprema de Justicia. Creería que las más importantes son las de la Corte Suprema de Justicia, porque es lo que... ¿Saben por qué se lo recalco? Porque muchos de los notarios que van a ser amonestados por la Corte Suprema son recién graduados. Entonces, ¿por qué? Porque se les olvidó un notariado. Entonces, y esa amonestación no prescribe. Ese es otro tema de prescripción. No prescriben. Si prescriben los antecedentes penales, ¿verdad? Sí, porque no las sanciones y amonestaciones, ¿verdad? Y pues acá hay ejemplos, ¿verdad? El empastado, aquí hay estos cuadros, sí, léanlos, pero léanlos a la par de la ley, ¿verdad? Bueno, este cuadro es importante por las obligaciones que contiene, pero lo tienen que leer a la par de la ley. Los que procuran esto es pan comido, realmente. ¿Qué más? Son varias, ¿verdad? Las más importantes que yo les digo, la de enmienda y la de reposición. Diferencia, primero, errores de forma del artículo 96, que son todos estos. Alterar la numeración cardinal, alterar la foliación, alterar el orden de la serie. Y así es como deben de iniciar sus diligencias de enmienda. Entonces, si quieren, se los voy a proyectar un memorial, cómo deben de hacerlo, porque créanme que hasta eso también pasa. Se lo rechazan los jueces porque no lo saben pedir. Y la ley es clara cuáles son los casos que son estos, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, llega una notaria y dice, mire, es que era la 109, no la 119. Y ella lo planteó que el juez le coloque la 109 porque la ley señala estos casos. Entonces ahí alteré el orden, ¿verdad? La numeración cardinal, porque omití de tal número a tal número. Entonces así es como se debe plantear para que no lo acepten. Acá pues estos son unos ejemplos realmente donde se altera, digamos, la alteración de la numeración cardinal. 7, lo repitió. Aquí lo repitió, lo alteró. Por ejemplo, en este otro, bueno, no le colocó número. Acá, pues, siguió el 9, alteración de la foliación. 5, 4, ¿verdad? Nos confundimos a numerar, a foliar. Alterar el orden de la serie. Pues acá colocó la posterior anterior y la anterior posterior, o sea, las trasladó. O también se confunden de lote cuando compran muchos lotes, entonces jalan uno más reciente y dejan el más viejito del último, no es así. Páginas en blanco, pues ahí no necesitamos mayor gráfica, y inutilización del anverso de la hoja. A veces les da miedo a los notarios echar a perder las hojas, ¿verdad? Yo creo que es un temor real. Realmente ustedes, no sé quiénes han tenido oportunidad de inscribir en el protocolo, pero sí se siente un terror, de verdad, porque cuánto cuesta inutilizar el reverso, pero porque acá no calcularon bien, digamos. Las de reposición, el artículo 90 al 92 de nuestro código de notariado indica pérdida, destrucción o deterioro. Solo esos 3 casos. Entonces, robo extravío, ¿verdad? Hay que presentar denuncia. La destrucción, hojarrotas incompletas, derramar líquido, sobreimpresión es bien común. Que yo les digo, cuando a veces lo que hacíamos nosotros era jugar con las letras, ¿verdad? Ni muy chiquitas, ¿verdad? Un poquito más grandes para ocupar de una vez el reverso y empezar una escritura nueva, una hoja nueva, ¿verdad? Procurando dejar solo el espacio, pero es bien difícil ustedes para computadoras complicado. Acá pues ya están los fundamentos de ley. Esto pues lo pueden ver así despacio, ¿verdad? Que son básicamente lo que les explico.
expliqué y todo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, la sobreimpresión, ¿verdad? Que eso sí les pasa, que no es de lado. Y estos son pues ejemplos, ¿verdad? Destrucción, se les cayó la pinta encima. Denuncia por pérdida de robo, pues ahí presentan su denuncia. Estas son las más importantes, que son las de la Corte Suprema. ¿Por qué amonesta la Corte Suprema? Y lo que indicaba el presidente, acá pues nos ha tocado certificar al Ministerio Público, ¿verdad? Por la posible comisión de delitos. ¿Y cuál sería uno de esos ejemplos? Yo diría que es que les falta una firma de un compareciente y autoriza. Tenemos un principio de unidad del acto donde tenemos que, todos tienen que firmar los comparecientes, no confíen en nadie. Miren ustedes son notarios delante de la gente, porque después hay unos problemas de verdad. Bueno, y estos pues los leen despacio, ¿verdad? Aquí estaba como un formulario, si ustedes ven, están las inolvidables, decimos nosotros, pero son insubsanables, porque ya están todos los casos, entonces, para que a ustedes no les pasen. Y también esto sí es tema de examen, así que ahí lo ven. La guía del notario ya se las habíamos compartido, entonces yo sé que ustedes como buenos estudiantes ya la leyeron. Y canceló el instrumento con firmas y envió aviso de cancelación. Ahí hay unos ejemplos, ¿verdad? Creo que con las gráficas se entiende bastante. Y pues estas son las como más comunes, ¿verdad? El orden cronológico, digamos, es bastante común, digamos, el impedimento legal que les contaba, el pago de apertura posterior que ha resuelto la Corte Suprema. Esto es lo que ha resuelto la Corte Suprema en relación, o la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Cartuló con impedimento que ha resuelto también, ¿verdad? Esto sí lo leen detenidamente con su ley a la mano, ¿verdad? Para que sea más práctico. Yo diría que acá es como el procedimiento de sancionatorio. Esto también es importante, porque fíjense, muchos notarios ni siquiera evacúan la audiencia, entonces solito, ¿verdad? Sí, sin defensa, él mismo ni siquiera se supo defender, ¿verdad? Pero hay cosas que uno cómo va a defenderlas también, me pongo a pensar. Cartulé con impedimento, ¿cómo me voy a defender de eso? No sé, ¿verdad? Entonces, ahí que me amoneste, mira, ahí que me sancione. Entonces, este es el procedimiento. ¿Qué sucede si es amonestado por una primera vez? Amonestado. Censurado. Esta es una nueva, digamos, sanción de la corte anterior que se quedó con esta. Multa, esta, pues lo malo de la multa, que sigue siendo una sanción y queda para siempre, ¿verdad? Y si hay reincidente en la multa, porque la ley no da para más, ¿verdad? Porque siempre sale un poquito, pero creo que la mayor sanción es que nunca se le va a quitar esa sanción. Y la suspensión, que esto sí es como muy grave, ¿verdad? Y solo permite la ley hasta 1 año, mientras no se reforme la ley, esa es la mayor sanción. Y pues hay un trámite de rehabilitación. Eso no lo hacen muchos sancionados, digamos suspendidos, no lo hacen y piensan que es automático, ¿no? Entonces, acá está lo que ha resuelto, pues ya sea la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad relacionada con este tema, así que ahí lo leemos. El recurso de responsabilidad está en nuestra defensa, ¿verdad? Ante las sanciones que nos quiera imponer la Corte Suprema. Y de ahí ya solo nos queda el recurso del llanto, porque ya no hay otra cosa. Y pues aquí cómo se interpone, cómo se rehabilita el trámite. Aquí están las diligencias. Este es el trámite de las diligencias de ocupación y extracción. Cuando el notario no llega a sus citaciones, van a solicitarlo. Entonces, sí, no son muchos los casos, pero realmente sí nos hemos visto pues en esta penosa necesidad de ir a ocupar lo extra, ¿verdad? Y el trámite, pues ahí está. Este sí también es importante que lo veamos, cuáles son los plazos, y esto está fundamentado en ley, así que con su código ahí están los artículos para que ustedes lo lean. El juicio de faltas de desobediencia, cuando no cumplen con lo resuelto, ¿verdad? Acá están también. Por la Corte Suprema de Justicia, nosotros pues incluimos un delito de desobediencia, mucho cuidado porque eso ya es un delito.
Y ahí está el esquema y ahí está, ya. Bueno, estas se las voy a dejar para que puedan comer así. De la actividad que tuvimos sobró parte de dinero y de parte de nosotros y la licenciada hizo la despedida. Entonces se mandaron a comprar pizzas y aguas. Entonces hacemos. Entonces vamos a hacer una Bueno, jóvenes, aquí está nuestro querido licenciado Josué. No pudieron testar, miren que se confundieron en el lugar donde hacen los reconocimientos. Aquí estamos intentando su reconocimiento. Van a tomar fotos. No, para que ustedes